Buenas noches a todos. Muchas gracias por estar en esta velada con nosotros. Me sumo a los saludos protocolares dados ya por nuestro presidente Temístocles Rosas, al cual le agradezco el voto de confianza de organizar la CADE 2024. Como estoy medio cegato, yo no sé si hay un poquito de luz por aquí. Bueno, antes de mis breves palabras, quería comentarles que me siento gratamente complacido que 4 de mis alumnos, hoy distinguidos y exitosos profesionales, forman parte activa de este CADE 2023. Me refiero a María Pilar Díez, Alexandra Marota, Andrea Tejera y Hugo Wood. Su profesor Cascarrabias de Derecho Tributario se siente muy orgulloso de ustedes. Panamá siempre ha sido un digno ejemplo para demostrar al mundo que independientemente de nuestras diferencias, somos un país donde todos podemos vivir en libertad e igualdad, con los mismos derechos a convivir en paz, crecer y prosperar. Es el principio de la libertad individual por encima de las colectivas. La igualdad ante la ley, la libertad económica, la libre empresa, el derecho a la propiedad privada, es decir, lo que llamamos el orden liberal. Nuestro país siempre ha abrazado los ideales liberales, así está registrado en nuestra historia y así están estampados en nuestro pabellón nacional. A pesar de ello, siempre nos vamos a encontrar con aquellos que quieren todo lo contrario, es decir, causar y crear diferencias. Ya lo manifestó el inmortal Jean-François Revel, periodista y filósofo francés, miembro de la Academia Francesa, quien en su obra El conocimiento inútil expresó que la mentira es la primera fuerza que gobierna el mundo. Resulta asombrosa la vigencia del mensaje de Jean-François Revel, que escribió la obra citada en 1988, con el uso que actualmente se le da a las noticias falsas, a los llamados fake news, que utilizan precisamente los grupos radicales, sobre todo los de izquierda, que siempre atacan a la empresa privada y por ende a los empresarios. Esto resulta sumamente grave y nos debe llamar a la reflexión, porque no podemos dejar de lado que existe un gran desafecto por la política partidista y que, como dijo también el filósofo austríaco Karl Popper, miembro de la Academia Británica y uno de los filósofos más importantes del siglo XX, hay una insistencia irracional al llamado de las emociones y las bajas pasiones, obviamente con fines antidemocráticos. La mentira, las fake news, el desafecto por la política partidista y el llamado a las emociones es la fórmula perfecta para que surja el discurso populista, que nada bueno trae a un país como Panamá y a su democracia. De ahí la urgente necesidad de dejar a un lado la corrección política y dar la batalla cultural, es decir, la batalla de las ideas, fundamentados en el pensamiento crítico, la racionalidad y la verdad. Como sector privado debemos defender siempre las ideas de libertad, con valentía, con decisión, y en ese sentido la APD ha mantenido un discurso consistente a través de los años. Estamos ya inmersos en un periodo electoral y me temo que los ataques al sector privado serán cada día más fuertes. En consecuencia, tenemos que defender sin miedo la libertad de la iniciativa privada. Así lo dijo Margaret Thatcher en su libro The Downing Street Years, cuando comentó, y cito textualmente, obviamente una traducción mía al español: no hay libertad sin libertad económica. Todo el esquema de controles e intervención estatal en la economía deben ser eliminados. El gobierno debe crear un marco jurídico para que los empresarios y los ciudadanos tomen sus propias decisiones y puedan prosperar en función de sus talentos y capacidades. Es por eso que en la noche de hoy me complace presentarles a nuestro expositor magistral en esta 57ª versión de la Conferencia Anual de Ejecutivos de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresas. Nuestro invitado es abogado con una maestría en Derecho y un doctorado en Filosofía en la Universidad de Heidelberg, en Alemania. Es Senior Fellow del Center for Latin America
del Atlas Network, director de la Cátedra Friedrich von Hayek de la Universidad Adolfo Ibáñez de Chile, Visiting Scholar del Hoover Institution de Stanford University en los Estados Unidos y cofundador de la Fundación para el Progreso, uno de los centros de estudios liberales más importantes e influyentes en Hispanoamérica. Es columnista, además, de los diarios Financiero y El Mercurio, y sus opiniones han sido publicadas en medios internacionales como The Wall Street Journal, Forbes, La Nación de Argentina, El País de Uruguay y el diario El Mundo de Madrid, España. Asimismo, es conferenciante internacional y autor de varios bestsellers. Damas y caballeros, con ustedes Axel Kaiser. Bueno, muchas gracias por la invitación a los organizadores. Camilo, gracias también por tus generosas palabras y para mí es un gusto estar acá. El único disgusto es que no voy a estar lo suficiente, me tengo que ir mañana temprano, así que no alcancé a ver nada. Alguien me dijo, no digas que fuiste a Panamá y no viste el canal, no viste nada porque va a caer muy mal eso. Así que tengo la excusa perfecta para volver más adelante lamento mucho, pero la agenda no me permitía quedarme más tiempo. Así que pero quiero agradecerle de todos modos, ha sido una linda experiencia estar acá con ustedes y voy a intentar ser lo más breve posible. Estamos cansados, es tarde, ustedes ya terminaron el postre y están pensando en ir a dormir probablemente después de un día intenso y agitado, pero creo que los temas que estamos tocando acá son fundamentales y se los digo como alguien que hasta hace poco vivía en el país más próspero de América Latina, y digo hasta hace poco no porque no sigo viviendo ahí, sino porque el país dejó de ser próspero. Es Chile, como ustedes bien saben. Así es que, bueno, vamos al grano directamente, a ver cómo puedo pasar esto. No sé si me pueden ponerla para que lo pueda ver la gente. Hay que bajar un poco las luces, sí. Bueno, yo decidí titular esta conferencia ¿Por qué progresan y fracasan las naciones? Hay un famoso libro que es ¿Por qué fracasan las naciones? Pero en realidad, si ustedes lo piensan, el fracaso de las naciones es algo que está asegurado, como el fracaso de todos los individuos. Es decir, la miseria, la pobreza, el hambre es la realidad general. Eso es lo que ocurre si los seres humanos no desarrollamos trabajo productivo. O sea que el fracaso es el orden natural de las cosas. No tener es el orden natural de las cosas. Tener este edificio, tener la comida en el plato, ese no es el orden natural de las cosas, ¿no? Entonces, el libro en realidad de Acemoglu y Robinson se debería haber llamado ¿Por qué prosperan las naciones? Y no ¿por qué fracasan las naciones? Pero se lo pusieron ¿por qué fracasan las naciones? Porque se vende más, básicamente. Y eso se lo vi en una entrevista, así es que no lo estoy inventando. Bueno, este es un cuadro un poco provocador, ¿cierto? Aquí hay este típico discurso latinoamericano que es sesentero, que vuelve una y otra vez en muchos de nuestros países, de que nosotros somos pobres porque nos explota el imperio, los norteamericanos, nos sustrae la sangre Europa, la famosa novela, ¿se acuerdan ustedes de Eduardo Galeano, Las venas abiertas de América Latina, que fue sumamente influyente? Entonces nosotros éramos pobres, víctimas, que no tenemos culpa de nada de lo que nos pasa. Somos todos abusados, explotados y no tenemos responsabilidad de ninguna cosa, ¿no? Y dentro de nuestros países es lo mismo. Los grupos que están desaventajados normalmente tampoco se atribuye ninguna responsabilidad ni a las malas políticas públicas de los políticos que los representan, ni tampoco muchas veces a decisiones que en estos mismos grupos se toman, costumbres, hábitos, y que terminan por llevar a un discurso público que la culpa siempre es ¿de quién? De una minoría perseguida muy impopular, los ricos, que es una minoría perseguida, contra la cual existe grandes prejuicios y hay estudios muy serios sobre ese tema, aunque ustedes no lo crean. En fin, así que esta es la imagen, uno es rico porque el otro es pobre, básicamente, y toda la fortuna se ha armado sobre la base de explotar a otro. Yo creo aquí que ustedes vean este gráfico, que parte en el año 500, pero incluso antes, después de Cristo. Creo que esto está al revés. No, está bien. Bueno, el eje que pueden ver vertical es las expectativas de vida y el eje horizontal es ingreso per cápita.
Sí, creo que se dio vuelta este gráfico, la verdad. Pero en todo caso, son los últimos 2000 años prácticamente de historia. Y si ustedes ven, no, desde 1799, 300 años de historia. Pero hacia los 2000 años atrás es exactamente la misma línea. Estos son países. Todas las pelotitas estas que se mueven son países desde fines del siglo XVIII en adelante, de distintas regiones del mundo, prácticamente de todas, ¿no? América Latina, África, Europa, Asia. Ustedes pueden ver que partieron más o menos en la misma condición en términos de expectativa de vida e ingreso per cápita, ¿ah? Y así se va evolucionando después de la revolución industrial y la introducción del capitalismo en el mundo. Entonces, mientras más arriba, las pelotitas, más altas son las expectativas de vida, que es un indicador de bienestar obviamente muy importante, y mientras más a la derecha, más alto es el ingreso per cápita, ¿ya? Entonces, ustedes, la pregunta que tendríamos que formularnos, todos partimos más o menos de una misma base, ¿cierto? Bastante igualdad en la miseria. Antes de la revolución industrial, hoy día tiene una situación en que todos estamos mejor prácticamente, hay pocas excepciones a esta regla. Este es el caso de Honduras, de Panamá, 1799. La pequeña esfera que va creando esa línea que ustedes ven ahí es Panamá incrementando su ingreso per cápita lentamente. Ustedes pueden ver el año, por supuesto, atrás. Las esferas que no están destacadas, que están jugando atrás, son otros países que no es Panamá. Y ustedes pueden ver cómo se dispara las expectativas de vida en Panamá. Esto no es una línea recta, por supuesto, hay altos y bajos en el camino. Va aumentando el ingreso per cápita porque se va corriendo hacia la derecha. Termina el año 2021 y esa es la historia de Panamá en 20 segundos. ¿Qué les parece? Expectativa de vida y ingreso per cápita. Ya mayor ingreso per cápita, más expectativa de vida, ¿eh? No se puede tener más expectativa de vida sin subir el ingreso per cápita, por si acaso. Bueno, la pregunta entonces es, ¿por qué ha ocurrido este fenómeno a nivel mundial? ¿Por qué los seres humanos multiplicamos por 30, por un factor de 30, nuestro ingreso en los últimos 250 años? Si ustedes le decían a Julio César que se levantara prácticamente 2000 años después de que él vivió, 2800 años después que él vivió, y se juntara con Napoleón, prácticamente habrían tenido una conversación sin mayores diferencias, porque la vida, el año alrededor del año 0, con la vida del año fines de 1700, principios de 1800, no era tan diferente. Si ustedes lo ven en términos tecnológicos, en términos de ingreso y en términos de calidad de vida. Era bastante similar. Pero si Julio César despertara hoy y viera el mundo en el que estamos, no podría creerlo, pensaría que está en un sueño. Y la pregunta entonces es, ¿cómo puede ser que si Noruega, hoy día uno de los países más ricos del mundo, en el año 1850, hace poco tiempo atrás, tenía un ingreso per cápita y una calidad de vida parecida o inferior incluso a la de Bangladesh de hoy? No sé quiénes han visitado Noruega, pero si van se van a dar cuenta que es pura prosperidad en todas partes. Esa es la gran pregunta. Y la respuesta está aquí. Y esto hace una conexión muy oportuna con lo que decía Camilo. Deirdre McCloskey, una académica, podría ganar eventualmente el Premio Nobel de Economía. Espero que lo gane. Escribió una trilogía que se llama La dignidad burguesa, publicada por la Universidad de Chicago. Y lo que dice, y esto es muy importante, es que este proceso de enriquecimiento sin precedentes en la historia humana, que no tenía por qué ocurrir, que es único, nunca antes se ha visto, se debe a la forma en cómo las personas comenzamos a hablar de los creadores de riqueza. A que se dignificó el rol del burgués. ¿El burgués quién es? El comerciante, el emprendedor, el innovador, el prestamista, el banquero. Esos son los burgueses, en términos generales. Por eso la dignidad burguesa. Antes de, digamos, siglo XVIII, XIX, los libros son muy largos, se veía con malos ojos en países como Inglaterra
esto de dar crédito, de trabajar. Los aristócratas no trabajaban. Tenían gente que hacía el trabajo duro para ellos. Se dedicaban a la política, se dedicaban a la intelectualidad, se dedicaban a los temas militares. Ese era el trabajo de ellos. Y era vulgar, ¿cierto?, dedicarse al comercio, vender una cosa más cara que lo que le había comprado. Bueno, eso empieza a cambiar. Y ese cambio cultural, ese cambio de mentalidad de ideas, dignifica el rol del burgués y por lo tanto se convierte en socialmente aceptable lucrar, ganar dinero. Y no solo aceptable, sino que además en algo deseable. Y entonces se desatan las energías creadoras, esto especialmente en Inglaterra y Holanda, pero particularmente en Inglaterra, de gente que siempre había estado excluida del sistema. Y a esto hay que agregarle, obviamente, aquí están los innovadores de nuestra época, ¿cierto? Estos son los que se admiran hoy en día, gracias a esta revolución en ideas. Hay que agregarle instituciones liberales, ¿no? O sea, Adam Smith publica su famoso libro La riqueza de las naciones en 1776, el mismo año de la independencia de Estados Unidos. Y ese libro tiene un impacto gigantesco junto con muchos otros pensadores y filósofos que estaban hablando en contra del sistema mercantilista cerrado, estatista, intervencionista, ¿no? Ahí está nuestro amigo Adam Smith, Profit, Markets, etc. Y la combinación de instituciones que fomentan la libertad, es decir, que cada persona pueda perseguir sus propios fines independientemente de lo que espere la autoridad o espere el colectivo, porque eso es la libertad. O sea, que no te asfixie ni el colectivo con la opinión social y que tampoco el Estado pueda imponerte por la fuerza, ¿no?, un curso de acción que no es el que tú has elegido. La combinación de esos dos factores llevó a lo que McCloskey llama el gran enriquecimiento, the great enrichment. Ahora, ¿por qué entonces tienen éxito las naciones y dejan de ser miserables? Piensen ustedes que hace 200, 300 años atrás el 90% de la población europea o más vivía en la extrema miseria. Es más, era el 99% prácticamente de la población, si nos vamos 300 años atrás o 400 años atrás. Y había un porcentaje enorme de gente que moría de hambre o morían de enfermedades que no tenían ningún tipo de solución, ¿no? La Europa medieval es un buen ejemplo de eso. Entonces, son las ideas. El cambio en cómo pensamos. Ahí está todo. Y cómo hablamos. Fundamentalmente es lo que lleva a que se creen cierto tipo de instituciones y esas instituciones producen determinados resultados. Si de pronto acá, en Panamá, a todo el mundo se le ocurriera que es indigno trabajar, que es algo mal visto ganar dinero, que los empresarios son sucios porque lucran, ¿no?, o son unos egoístas que se deben ir al infierno porque están lucrando, y eso se generaliza, ¿no?, y termina convirtiéndose en instituciones que castigan a los que lucran y en una condena social generalizada a los que lucran, este país se va a la miseria en 2 o 3 años. Por suerte eso no va a ocurrir acá, porque tenemos gente que tomó conciencia de esto que estoy diciendo y no lo va a permitir. Aquí tienen 2 famosos economistas. Uno es Keynes, que es de la izquierda, que dio justificación para todos los intervencionismos estatales posibles. Y él sostiene una cosa muy sencilla en la que tiene razón al final de su teoría general, que es un pésimo libro que no se los recomiendo. Increíble que haya tenido tanta influencia, pero es porque le dio a los políticos el pretexto de intervenir en todos lados. Tiene otros trabajos mucho mejores. Bueno, y él dice, al final de cuentas, lo que gobierna el mundo son las ideas. Y los políticos son unos seguidores de las ideas que ponen de moda los economistas y los filósofos. Y los que la ciudadanía básicamente abraza. Y ustedes pueden ver que su gran rival, ustedes sabrán, en el siglo XX, Premio Nobel de Economía, Friedrich Hayek, un economista liberal, fue amigo, pero también el gran rival intelectual de Keynes, dice exactamente lo mismo, ¿no? Que al final son las ideas que predominan en una sociedad, cómo pensamos, quién fuera a decirlo, que es como pensamos lo que determina dónde vamos a terminar. O sea, es bien obvio, tratándose de una criatura como el ser humano, que es por definición racional y que toma decisiones basadas en ciertas ideas, ¿cierto? Y cierto plan de acción para el que uno planifica metas, nos orientamos de acuerdo a eso. Así que, para que vean ustedes que en esto hay 2 pensadores completamente opuestos en muchas cosas y están totalmente de acuerdo. Que es el mensaje que quiero transmitirles yo hoy también a ustedes. Aquí hay un ranking de libertad económica
y yo puse una flecha, no sé si la alcanzan a ver, donde está Panamá. Panamá hoy día está el ranking de Fraser Institute, del último que han publicado en Canadá. Panamá hoy día está en el cuarto de países más libres económicamente del mundo. Está en el 25% y así hacen la división ellos, ¿cierto? De países con mayor libertad económica en el mundo. Y esa es la razón por la que Panamá lidera en América Latina. No hay ninguna otra razón. Si Panamá el día de mañana cae a niveles de libertad económica de Venezuela, Panamá deja de ser Panamá. ¿Saben? Es así de sencillo, entre comillas, porque mantener eso no es tan simple. Acá tienen ustedes en rojo los países con menos libertad económica del mundo. Y ahí están los países que nadie admira. Zimbabue, Venezuela, Argentina, etcétera, etcétera, etcétera. Ustedes lo pueden ver ahí. Como no queremos ser. En el otro están los países que todos admiramos. Aquí están Suiza, Singapur, Australia, Nueva Zelanda y suma y sigue. Y todos los países nórdicos, por lo demás, están entre los con mayor libertad económica en el mundo. No se dejen engañar con que son todos socialistas. No, no es verdad. Entonces, acá yo no sé si ustedes han visto estos gráficos antes o no, la relación entre libertad económica y distintos indicadores. ¿Cuál es la relación? Acá ustedes pueden ver los países con menos libertad económica en rojo hasta los con más libertad económica en azul, ¿no? ¿Cuál es la relación entre libertad económica o correlación e ingreso per cápita? Bueno, en los países económicamente menos libres son 6.000 y tantos dólares y en los más libres son 48.000 dólares. Y si uno va al otro cuartil, ¿cierto? Son 14.000 y se acerca más, con más libertad económica sube a 23.000 y los con más libertad económica de todos tienen más alto. 8 veces el ingreso per cápita que tienen los países con menos libertad económica. ¿Ok? ¿Tengo que hacerlo más claro todavía? Bueno, vamos. Todo el mundo habla de los pobres y me parece muy importante, creo que es de lo que tenemos que preocuparnos realmente. No nos olvidemos que nunca ha habido menos personas viviendo en la pobreza en la historia de la humanidad que hoy, como porcentaje de la población mundial. Jamás ha habido menos personas en la pobreza que hoy, después de la revolución industrial. ¿Ah? Y eso que la población mundial se ha multiplicado por 8 en estos últimos 2 siglos, prácticamente. O más incluso. Y este es el ingreso del 10% más pobre en los países con menos libertad económica en relación a los países con más libertad económica. Entonces, la gente que dice a mí me preocupan los pobres. Yo llegué a Panamá y muchas personas y gente que me entrevistó en medio de comunicación me decía, pero es que los pobres todavía nos queda por hacer. Por supuesto, nadie lo puede discutir. Pero ¿cuál es la fórmula para que los pobres salgan adelante? La misma fórmula. Cuando tú tienes 14% de pobreza como Panamá ahora, la misma fórmula que permitió al otro 86% salir de la pobreza, la que va a permitir que salga el 14%. La gente no saca esa conclusión obvia. Hay muchos que dicen, ah, no, hay un 14% de pobreza, entonces lo que tenemos que hacer es destruir el sistema que permitió al 86% salir. Entonces así estamos el 100% pobres. Inteligente, ¿no? 10 veces, más de 10 veces, o más o menos 10 veces, es el ingreso de los más pobres en los países con más libertad económica que en los menos pobres. Ser pobre en Venezuela, o ser pobre en Argentina, o ser pobre en Zimbabue, no es lo mismo que ser pobre en Suiza. No es lo mismo que ser pobre en Noruega. No es lo mismo que ser pobre en Singapur, no es lo mismo que ser pobre en Australia, y tampoco es lo mismo que ser pobre en Panamá. Por mucho que aquí tampoco se pueda comparar con Suiza, ¿no? Pero hay que poner las cosas en perspectiva. La expectativa de vida, ustedes pueden ver ahí en el gráfico de arriba, no sé si lo ven con claridad, pero también es sustancialmente mayor en los países con más libertad económica. ¿Dónde vive la gente más tiempo, más sana? ¿Dónde? ¿En los países ricos, que están todos con más libertad económica del mundo?
o en los otros países con menos libertad económica? ¿En África subsahariana, que está a la cola de la libertad económica, o en Japón, o en, insisto de nuevo, en países como Nueva Zelanda o Australia? La mortalidad infantil, acá estamos hablando de muertes, acá estamos hablando de gente que deja de comer. Esto es puro humanismo, esto no son cifras de economía fría, como me dicen muchas veces. Se trata de cifras de gente. Estas son personas que sufren. Entonces llegan los bien intencionados a decir, no, es que hay que preocuparse de los que sufren, y destrozan las instituciones que les permiten sufrir menos, que les permiten ver a sus hijos crecer sanos y no morir. Vean la tasa de mortalidad infantil en los países con menos libertad económica. Es varias veces mayor que en los países con más libertad económica. Entonces, esto es una obligación moral defenderlo. Las tasas de pobreza, ni hablar, lo mismo. Ahí ustedes pueden ver los países con más libertad económica, las tasas de pobreza son una ínfima fracción de los con menos libertad económica. Vamos de nuevo al punto que se toca mucho en Panamá. Educación escolar también funciona mejor en esos países. Y la gente es más feliz, resulta también, en los países con más libertad económica. Este es el famoso índice de felicidad que desarrolla las Naciones Unidas. La gente se declara mucho más feliz en países con más libertad económica que en países con menos libertad económica. Porque tienes una mucho mejor calidad de vida. Claro, si tienes acceso a medicina, si tienes acceso a educación, si no estás pasando hambre, ¿no? Obviamente vas a tener mucho menos factores de estrés y de desesperación en tu vida que si estás pasando por todo eso. Y dentro de los países, los estudios muestran que la gente que tiene más recursos tiende a declararse más feliz que la gente que tiene menos recursos. Ojo con ese tema. Si esto que el dinero no compra la felicidad, es cierto, hasta por ahí nomás. Cuidado. Hasta por ahí. Ese es un lujo que se pueden decir los que ya lo tienen. Bueno, vean el caso. ¿Por qué quiero hablar de Venezuela un segundo? Venezuela hoy día es el último país en el ranking mundial de libertad económica, el último. ¿Ok? Ahora presten atención a lo siguiente. Miren esto. Espérense, voy a hacerlo de nuevo. Miren esto. ¿Cómo parte de Venezuela en el número, en el ranking? 13, 16, 38, 58, 103, 119 por año. Estamos hablando desde 1970. 153. Y ahí va, ahí va. Esto no fue Chávez. Este fue un proceso de deterioro gradual a través de las décadas de la libertad económica en Venezuela. El año 70, Venezuela era el país con más libertad económica en América Latina junto con Costa Rica. Y tenía ingreso per cápita, uno de los ingresos per cápita más altos de la región. Había un vuelo del Concorde entre Caracas y París. Algunos de ustedes se recordarán. Entonces, esto no es verdad que apareció Chávez, dio un golpe de Estado, no dio un golpe de Estado, trató de dar, se lo dieron a él después, pero ganó una elección, se convirtió en dictador, llega Maduro y arruinan el país. No es cierto. Venezuela venía perdiendo ya hace mucho tiempo su libertad económica, y ojo, porque si uno ve los datos, Venezuela no dependía fundamentalmente de la exportación de petróleo como fue después, cuando además se nacionaliza el petróleo. Era mucho más diversificado que lo que se cree en los 70 y antes. Era importante, pero no era como lo terminó siendo. Fue la decadencia venezolana de un Estado cada vez más omnipresente, cada vez más intervencionista y cada vez más corrupto, con las élites coludidas, de muchos empresarios también, que se corrompieron con el poder político, lo que terminó generando la frustración que lleva a Chávez al poder y en algún minuto también le da popularidad, además de que él obviamente tuvo la suerte de tener un alza en los precios del petróleo, que salió de $6 o $5 el barril a más de $100 el barril, cuando él asumió poco tiempo después. Bueno,
¿Qué les quiero transmitir con lo de Venezuela? El año 70, Chile era uno de los países con menos libertad económica del mundo. Y ahora nosotros estamos en la posición, hace poco, porque nuestros políticos, por supuesto, han tenido que ir rompiendo lo que funciona. El 70, Venezuela estaba 14 en el mundo, hace poco tiempo atrás Chile estaba 13 en el mundo, en libertad económica. Hoy día Venezuela está en los últimos lugares, el último lugar, Chile el 70 estaba en uno de los últimos lugares. Esto le puede pasar a cualquier país. Acá está Panamá. Vean ustedes Panamá. Año 75, Panamá está bien. Y después, como que cae un poco, después se recupera, tiene una trayectoria, ahí está en el segundo cuartil, ya no es tan libre, número 50, después vuelve a recuperar. Bueno, 41 no está mal, pero no es para celebrar, ¿no? Lo que pasa es que en el vecindario es bastante bueno. Claro, si nos comparamos con nuestros vecinos siempre nos vamos a sentir bien, digamos. O sea, esa es la del niño que llega y le dice a su papá que se sacó una mala nota, no sé cuál es la cala acá. Nosotros en Chile usamos de 1 a 7. Y dice, con un 4 tú apruebas. Le dice, bueno, me saqué un 4, aprobé. Y el papá le dice, pero apenas un 4, sí, pero es que mi compañero sacó un 2, así que estoy fantástico. Bueno, acá tienen ustedes la tragedia venezolana en un gráfico de la Reserva Federal de San Luis. Vean ustedes la curva como cae colapsa el Producto Interno Bruto venezolano. Y ojo que gran parte de esa alza del año 2000 en adelante, nada más que porque subió el precio del petróleo. O sea, es un poco falsa, si ustedes quieren. ¿Ya? Acá tienen ustedes el ingreso real producto de Panamá, ¿cierto? El Producto Interno Bruto. La misma curva. No sé, ¿tendrá algo que ver la libertad económica? Obvio. Si Panamá sigue la misma receta, le va a pasar eso. Como cualquier país que sigue la misma receta. Entonces, ahí tienen ustedes la pobreza. Últimas décadas, la pobreza. No alcanzo a ver bien de cuándo era el año que lo toma, pero ahí ven ustedes los últimos años. La pobreza en Panamá cae fuertemente. Miren Venezuela. ¿Y por qué uso Venezuela? Porque dicen, no, aquí ya están usando Venezuela de nuevo. Es que hay que usar Venezuela de ejemplo. Si Venezuela era uno de los países más ricos y libres de América Latina. Y se perdió. Y además no está tan lejos de acá. Y acá en Panamá, yo llego y lo único que oigo de todo el mundo es que el país está pésimo. O sea, es de una autoflagelación esto. O sea, realmente, espero que les haya gustado la comida, por lo menos. Es increíble. Ese pesimismo, esa actitud depresiva, yo les digo, fue lo que a nosotros en Chile nos costó destruir las instituciones y vamos por un camino peor que nunca imaginamos. Aquí tienen ustedes diversas, bueno, el porcentaje de personas viviendo bajo la línea de la pobreza, básicamente. Esto también es Panamá, no me equivoco, sí. Acá hay un comparativo regional, ustedes pueden ver que Panamá no está tan mal en relación al resto de América Latina, está bastante bien ubicado, ¿no? Como cuando uno compara el porcentaje de pobreza, ¿cierto?
Así que cuando me dicen, no, es que el resto de la región, no, el resto de la región no tiene nada que venir a enseñarle a Panamá. Tiene muy poco que ofrecer como ejemplo. Y esto es Venezuela. Porcentajes por sexo viviendo bajo la línea de la pobreza. 90%, 94%, 95%. Esto es porque se destrozó la libertad económica. El título de este seminario se llama Modelo Económico y Libertad. Bueno, aquí lo tienen. Son los dos modelos. Siendo que Panamá podría profundizar mucho más todavía su libertad económica, por supuesto. Aquí ven de nuevo lo que yo les mostraba, la mortalidad infantil en Venezuela. O sea, hay que ser criminal para destruir de una manera tan sistemática y tan profunda la institucionalidad que permite el progreso en una nación. Es de delincuentes hacer una cosa así. ¿Cuántos niños han muerto? Cientos de miles por culpa de eso. Niños, sin hablar de otra gente. Bueno, acá tienen varios datos, ¿no? Que yo hice la comparación, no me voy a detener en ellos, pero la verdad es que en prácticamente todo, obviamente Panamá sale mejor que Venezuela. Ingreso per cápita, deuda como porcentaje del producto, gasto en educación, ranking de paz global, Venezuela está 148, Panamá está 61, población emigrada, o sea, es más que estos datos, lo que pasa es que va variando el año de cada uno. Yo no puse los años de cada uno de esos datos. Llevábamos más de 6 millones, 7 millones de personas, de gente que se ha ido de Venezuela. Debe ser porque tienen una situación muy cómoda. No. Y seguramente hay muchos acá en Panamá. Nosotros en Chile tenemos muchísimos venezolanos. Bueno, los homicidios, esto ahora último ha bajado, porque lo que está aplicando el gobierno venezolano es básicamente entrar a la casa donde están los criminales y los matan a todos, incluso los inocentes que están entre medio. Los ametrallan a todos, listo. En fin. Este es el tema que a todo el mundo obsesiona, la desigualdad. Esta es la desigualdad en Panamá. Y me dicen que este es el país más desigual del mundo cuando llegué acá. Pero lo raro es que cuando llego a Chile me dicen lo mismo. Es curioso porque en todas partes como que la izquierda tiene el mismo discurso. O sea, en Colombia dicen que es el país más desigual del mundo, en Chile dicen que es el más desigual del mundo, en Panamá dicen que es el más desigual del mundo. ¿Cómo es posible? O sea, por lo menos que estén entre los últimos tres y se turnen, pero todos al mismo tiempo, no puede ser. Entonces lo que yo les estoy mostrando acá es que con libertad económica la desigualdad en Panamá ha caído de manera brutal. Pero brutal, ustedes me dicen que no es suficiente, que todavía falta. Ok. Pero este es el camino. Y por último, una reflexión un poco más de fondo. La desigualdad no es realmente lo que importa. La desigualdad es irrelevante. Lo que importa es la pobreza. Es que la gente tenga las mejores oportunidades posibles para salir adelante. No cuánto tiene el vecino. Entonces me da rabia porque el vecino se compró un mejor auto. No, lo que importa es que ojalá los dos tengan auto. Si el vecino tiene un Mercedes y tú tienes un Fiat, créanme que a la hora del tráfico, del atraco, como le dicen acá, el Mercedes no va a andar más rápido, no vas a llegar antes a tu casa. Es exactamente lo mismo. Entonces, esa idea de la desigualdad está filosóficamente mal planteada. No es la desigualdad lo que importa. Yo lo que veo con preocupación es que acá se ha instalado cada vez más un discurso que se enfoca en este tema de la desigualdad, y si eso sigue avanzando, lo que van a lograr es mover el eje de la economía política de la creación de riqueza, del foco en la inversión, en atraer talentos, etcétera, a redistribuir. ¿Por qué? Porque hay que acabar con la desigualdad. Y la redistribución tampoco te garantiza que disminuya la desigualdad. Hay varios estudios que muestran eso. Entonces, no es ese el problema. Dejémonos de hablar desde la envidia, the politics of envy. Porque lo más fácil en una sociedad, sobre todo cuando empieza a tener problemas, es echarle la culpa al grupo que la está pasando bien. O que no la está pasando tan mal. Entonces, este es un punto clave. El discurso igualitario es un discurso que destruye países. La igualdad que importa es la igualdad ante la ley. Y ahí no puede haber diferencia. No puede ser que una persona, porque tiene más recursos, ¿cierto?, los tribunales lo van a favorecer más que una persona que tiene menos recursos. Eso no puede ocurrir.
o que la ley va a ser hecha especialmente para un determinado grupo en perjuicio de otro. Eso no puede ser. Esa es la desigualdad que impone la ley. Pero la desigualdad tiene que ser, perdón, la igualdad es ante la ley, no a través de la ley. Cuando tú tratas de igualar a la gente a través de la ley, destruyes obviamente la libertad y la esencia de la dignidad humana. Si yo no puedo igualar a todo el mundo que juega fútbol con Messi. Si les aplico la misma regla a todos, me van a salir gente que juega mucho mejor que otra. Y hay personas que van a estar en la B y nunca van a llegar al Barcelona, otros que van a llegar. Es así. La desigualdad es parte de la diversidad, de la expresión de la naturaleza humana. Hay que recibirla de buena forma. Cuando se produce además en contexto de honesta competencia, con reglas iguales para todos, tiene que ser celebrada. Y yo siempre les digo en Chile a mis amigos, o sea, si Elon Musk y Bill Gates si quisieran venir a vivir a Chile y traerse toda su plata, nosotros mejor le decimos que no. Claro, porque el país va a ser más desigual que antes. Obvio. No, Dios nos libre de que Elon Musk se venga con Tesla, con SpaceX y todo eso a instalar a Chile, porque va a aumentar la desigualdad. O a instalar a Panamá. No, es muy simple. Deshagámonos del 1% más rico y se acaba el problema de la desigualdad. Yo siempre lo he propuesto en Chile. Hagamos un decreto expropiatorio y de expulsión del 1% más rico de Chile, es más, el 0,1%, y pasamos a estar en un promedio de desigualdad muy parecido al de la mayoría de los países. Y lo mismo es acá. Esa es la solución. Fíjense ustedes que China tenía el mismo ingreso que la Europa del siglo XV en 1950. Y niveles muy altos de igualdad. Cuando Deng Xiaoping llega y dice la famosa frase, no importa qué color sea el gato, lo que importa es que case ratones, y abre la economía, salen 700 millones de personas de la pobreza en China, y además hoy día es uno de los países con más multimillonarios del mundo, y así suma y sigue. Pero la desigualdad aumentó. Pues obvio, cuando están todos en la miseria y tú abres y se empieza a generar un proceso de progreso, no todos progresan igual al mismo tiempo. Es imposible que todos progresen igual al mismo tiempo. Lo importante es que todos progresan. Eso es lo importante y que van a estar mejor que antes. Así que, para ir terminando, Premio Nobel de Economía, aunque es psicólogo, profesor en Princeton, ustedes probablemente han oído hablar de él, de Daniel Kahneman. Y Daniel Kahneman, en este libro, que hay gente que lo ha criticado, pero tiene una famosa distinción, que es muy importante para lo que hemos tratado acá, si queremos preservar nuestra libertad, dignidad y prosperidad. Y él dice, el cerebro son dos sistemas. Está el sistema 1 y está el sistema 2. El sistema 1 es el sistema racional, es el sistema emocional. El sistema fácil, rápido, es la reacción espontánea, es lo que le pasa a una persona cuando ve a un mendigo en la calle y pasa un Rolls Royce junto al mendigo y dice, qué injusta es la vida, que esto no puede ser, quitémosle el Rolls Royce, ¿no es cierto? Y entonces repartimos la plata y todos van a tener lo mismo. Ese es el sistema 1, ¿no? ¡Qué injusticia esto! O el que funciona cuando ustedes les preguntan, no sé, ¿qué te gusta más, la frutilla y uno responde inmediatamente, no tiene que pensarlo tanto. Ahora, el sistema 2 es el sistema racional. El sistema racional consume más calorías, es mucho más difícil, requiere de mucho más esfuerzo. Si yo les digo 742 por 323, a ver, ¿quién tiene la respuesta? Ah, no. No, pero hagan ese ejercicio en cualquier parte, yo lo he hecho muchas veces, y nadie tiene la respuesta, obviamente, porque tienes que sentarte, pensar, sin usar obviamente el celular, y sacar la cuenta. Pero pregúntale a la gente de temas mucho más complicados como el sistema de pensión y todos tienen clarísimo lo que hay que hacer. Es increíble. Son maestros, te dan cátedra. Un discurso así. Cualquiera que va pasando en la calle te dice, no, es que esto lo que hay que hacer es tal cosa y con los impuestos lo mismo. Y o sea, Leonardo da Vinci es un iletrado al lado de lo que saben todas estas personas.
¿Y eso qué es? Es el sistema emocional. El sistema 1, que es el que predomina en el día a día porque consume menos energía. Y es más fácil, es inconsciente, y esto está vinculado con lo que se repite en los medios de comunicación, con lo que se repite por parte de los líderes de opinión, lo que se enseña en las escuelas, lo que se dice en la cultura popular, en la música, en la literatura, en las telenovelas, muy importante. Sí, las telenovelas son los documentales, digamos, de un porcentaje de la población importante, lamentablemente. Es casi que la universidad online de muchas personas. Es triste, pero es así en nuestros países. Y una de las cosas que dice Kahneman es que, claro, como nuestro cerebro no está acostumbrado a distinguir lo que es verdad de lo que es mentira, para volver a un punto que hizo Camilo, entonces si tú repites frecuentemente cosas como Panamá es el país más desigual del mundo, llega un punto en que la gente se lo va a creer. O sea, requiere hacer el esfuerzo intelectual, decir, a ver, la desigualdad es importante, ¿por qué? Si a mí me va bien, ¿por qué me va a importar que el otro le esté yendo mejor? Y más aún entrar a entender el índice Gini con la curva de Lorentz y las distribuciones del Estado con los impuestos y se mide antes o después de transferencia. O sea, esa cuestión es imposible. Pero la desigualdad, ¿a qué apunta? Cuando se repite este discurso, nosotros lo vimos en Chile, a generar rabia. Rabia contra el sistema, rabia contra los que supuestamente se han beneficiado del sistema. A explotar la envidia, que es una de las características más permanentes y más propias de los seres humanos, y un pecado capital. Entonces, es muy difícil combatir esto, pero tenemos que combatirlo. Hay que atacarse el sistema 1 de las masas, pero con la verdad. ¿Ya? Hay que hablar en un lenguaje más simple, con un discurso que también apele a valores que son importantes y que están arraigados en el espíritu humano, como por ejemplo la dignidad de pararte sobre tus propios pies. Que es algo que si ustedes ven en Argentina, por ejemplo, Javier Milei lo está haciendo con mucho efecto y está teniendo cada vez más apoyo en los sectores populares, en los más pobres. Y él va de candidato presidencial este año. Por supuesto importan, como les decía yo, el arte, la música, la telenovela y todas esas cosas, la cultura popular. Porque están las categorías de análisis a través de las cuales las personas ven el mundo, los anteojos con los que se filtra, ¿cierto? La realidad. Todos usamos anteojos en verano, algunos usan verde, otros usan más amarillo, y a algunos les encantan los de color rojo, y ven todo rojo. Bueno, tenemos que preocuparnos de que las personas traten de ver con neutralidad por lo menos. Y el trabajo en redes sociales también es fundamental. Educación económica, de principios básicos, elementales, es muy importante. Hay distintos, Kahneman es uno de los que sugiere esto, Steven Pinker, si no recuerdo mal. Es muy importante que se entiendan cosas elementales, ¿no? No cuál es la ecuación del GDP, no eso. Pero cuestiones como que la fijación de precios nunca funciona, por ejemplo. Yo sé que eso nunca ha ocurrido en Panamá, pero hay que decirlo por si a alguien se le llega a ocurrir, esto es nada más. Nosotros en Chile estuvimos a punto de hacerlo y gracias a Dios zafamos de eso. Pero cosas de ese estilo, para que no se dejen engañar por populistas. Los colegios y las universidades espacios muy importantes. Y esto para terminar, ¿no? O sea, para dejarles a ustedes, después de un postre tan dulce, un sabor amargo, porque finalmente de los que están en esta sala depende que este país siga avanzando. Ustedes no pueden como élite pedirle a las personas que están trabajando día a día, viendo cómo llegan a fin de mes, es la realidad la gran mayoría, que sean ellos los que definan el futuro de la nación. No. Si los países avanzan o retroceden, tiene que ver con lo que hagan sus élites, y especialmente las élites empresariales, ni siquiera las políticas, porque las políticas al final son seguidores de las ideas de moda.
Si el día de mañana se pone de moda un impuesto enorme al patrimonio, en Panamá las van a aprobar, porque si no, no sales reelegido. Entonces depende de los empresarios, como le dijo Friedrich Hayek a Sir Anthony Fisher, fundador del Institute of Economic Affairs, a quien Margaret Thatcher, para volver a un punto que hizo Camilo, le agradeció porque dijo, sin el trabajo de ideas que hizo durante muchos años el Institute of Economic Affairs, un think tank, un centro de estudio creado en Londres para combatir todo el estatismo y el socialismo que predominaba en Inglaterra, nosotros, dijo Margaret Thatcher, no habríamos podido jamás hacer nuestro programa de liberalización que sacó a Inglaterra del pantano en el que se encontraba. Así que no se olviden, de ustedes depende, no caigan en discursos políticamente correctos, freedom is not free, no se acomoden con el poder cuando no hay que hacerlo, hay que defender por integridad y por compromiso con la gente más desfavorecida de nuestros países aquellas cosas que sabemos que les van a funcionar para salir adelante y que nos sirven a todos para salir adelante, porque esto no es un juego de suma cero donde uno gana lo que el otro pierde. Cuando a los empresarios les va bien, a todo el mundo le va bien. Y no hay ninguna vergüenza en poder decirlo claramente, a la cara y con coraje frente a los fabricantes de miseria que han hundido nuestros países una y otra vez en el fango del populismo. Muchas gracias. Gracias a ti, Axel. Vamos a iniciar el periodo de consultas. Recuerden que van a interactuar con nosotros a través del código QR, lo escanean con el teléfono móvil y ya llegan las primeras interrogantes. Aquí nos acompaña nuevamente Camilo Valdés para hacer la moderación. Adelante. Como enemigos de la corrección política que somos, te comento que en Panamá hubo un movimiento para hacer cambios constitucionales. Gracias a Dios no tuvo éxito. Pero ahora está volviendo el tema de que para las elecciones de mayo del 2024, cuando escogemos a todas nuestras autoridades, están hablando ya de incluir una quinta papeleta. La gente habitualmente piensa que cambiando la Constitución se va a resolver los problemas. Y los problemas que causan las personas piensan que van a cambiar con una reforma constitucional. ¿Los países realmente serios cambian sus constituciones? No, eso es para nosotros que vivimos en el tercer mundo. Eso es para países bananeros, para países tercermundistas. América Latina es la región del planeta con más experimentos constitucionales en la historia. Dos de los países con más constituciones, si no los dos con más constituciones, son Venezuela y Haití. Le ha ido increíble. Parece que mientras más constituciones tienes, claro, mejor te va, ¿no? Entonces esto es algo que es impresionante y es parte tal vez del realismo mágico latinoamericano, esta idea de creer que por cambiar un papel que tiene escrito unas cosas por otro que tiene escrito otras cosas, de pronto todos vamos a estar mejor. Y la agenda que hay detrás, y la vimos en Chile, que nosotros rechazamos finalmente el experimento constitucional que se planteó ahí, es la de construir un sistema más bien de liberticida que le permita a los sectores que más proponen la nueva constitución, que en general están asociados a la izquierda y a la izquierda radical, cuando se plantea como un cambio completo de la constitución, porque puede haber reformas que son necesarias, consolidar un proyecto de poder total. Eso es básicamente lo que apuntan. En Panamá sufrimos, pienso yo, a veces de un mal que tenemos en toda América Latina, ¿no? Yo recuerdo cuando se veían las vistas en los medios de comunicación del metro quemado en Santiago de Chile y demás. Aquí muchas personas del sector privado estaban horrorizadas por lo que estaba pasando en Chile. Igual quedaron todos horrorizados cuando Castillo ganó en Perú. Pero ese horror, ese miedo, esa tragedia le dura un par de días. Sin embargo, aquí, en Panamá, valiéndose de los medios de comunicación, que en el fondo son empresas privadas, los grupos radicales de izquierda le dicen a los empresarios que son mafiosos, que seguimos las mismas enseñanzas de Joseph Goebbels, y que somos unos corruptos, en fin, ¿no? Nos hemos robado el país. Yo siempre le digo a mis amigos que si hay algo que tienen estos tipos de la izquierda radical es que son sinceros.
nos están avisando desde hace tiempo, por todos los medios de comunicación, qué es lo que nos van a hacer si llegan al poder. Pero, a pesar de todos esos ataques, en la gran mayoría, salvo muy contadas excepciones, se guarda silencio. No, nadie quiere atacarlos porque algunos hasta he escuchado comentarios que mejor no le digamos nada porque se van a sentir descalificados. ¿Qué nos puede pasar si no damos la batalla cultural? ¿Qué podemos sufrir con aquellos que juegan a la corrección política? Los que guardan o salvan su voto en todo, o se abstienen de todo, y prefieren mirar a otro lado. ¿Cuáles son los riesgos que podemos sufrir como país? Bueno, mira, tú tienes dos opciones como persona, miembro de una élite, ¿no? Y particularmente como empresario. Quieran o no, hoy día todos los empresarios de cierta relevancia son figuras públicas. No existe esto de yo me dedico a mis negocios a ganar dinero y no me meto en nada y nadie me va a decir nada. Eso ya se acabó con las redes sociales, se acabó por el cambio de era, se acabó con los millennials. Esto es otro mundo. Esa cuestión ya no existe. Entonces hay dos opciones. O tú te perfilas hacia la opinión pública como tú quieres que te vea, o otro va a diseñar tu perfil para que te vean como ese otro quiere que te vean. No hay intermedio. Entonces, tienes que preocuparte de tu imagen, porque tu imagen es parte de tu capital. Es decir, cómo se preocupan de la marca de su empresa, que no tenga mal prestigio, como no se van a preocupar de la marca del rol que están cumpliendo, y a veces hasta incluso de su propio nombre, porque se dan ocasiones en que con nombre y apellido se ataca a determinadas personas. Esta es una lección que los empresarios en Chile aprendieron dolorosamente, después de perder miles de millones de dólares, con todo lo que nos ha pasado desde el segundo gobierno de Michelle Bachelet en adelante. Y han salido a tener un poco más de coraje y a plantear de manera más clara, ¿no es cierto?, sus principios y sus ideas. No todos, pero hay cada vez más conciencia de esto y se ha tomado un protagonismo más activo. De hecho, el hombre más rico de Chile es muy activo en Twitter y contesta durísimo a los que lo atacan. Andrónico Luksic. Y él entendió esto, ¿no? Después de que lo habían difamado, calumniado, atacado, denostado, hasta el punto que lo agredieron con piedra saliendo de un tribunal. Y entonces entendió que esto de quedarse en su mundo paralelo no era posible cuando tú eres un actor tan relevante dentro de una economía. Y te convirtieron en enemigo público sin que tú hayas dicho ni hecho nada. Porque eso es lo que les da a ellos el caldo de cultivo para llegar al poder. Asusar esos resentimientos, esos odios. Entonces hay que defenderse. Pero si te digo a ti que tú eres un ladrón, me imagino que me vas a quedar callado. Bueno, ¿por qué lo voy a molestar defendiéndome? En realidad hay que contestar. La famosa cancelación. Otra pregunta. En vez de distribución de la riqueza, ¿no es mejor hablar de generación de la riqueza para disminuir la pobreza? Por supuesto. O sea, yo creo que todo el discurso tendría que estar enfocado en cómo ayudamos y permitimos que se ayuden a sí mismos aquellos que son más pobres. Porque no puede ser un enfoque asistencialista de yo le voy a ir a regalar, porque eso es mirarlos en menos, ¿no? Cuando uno dice a esta gente hay que regalarle las cosas, en el fondo está diciendo son incapaces de salir adelante por sus propios medios, pobrecitos, hay que regalarles todo. Y eso es disminuir la dignidad de las personas que están en situación de desventaja. No darles ni siquiera la oportunidad que demuestren que también pueden, como todos los demás, pararse sobre sus propios pies. Entonces es una forma muy despectiva de concebir el problema de la pobreza y yo pienso que el foco del discurso debe estar ahí. Obviamente se pueden hacer políticas públicas bien focalizadas, que no sean corruptas, etcétera, para ayudas específicas, pero la creación de riqueza, la libertad económica, el crecimiento de la cantidad de riqueza por habitante es lo que te permite finalmente llegar a los niveles que todos buscamos. Tenemos un serio problema en Panamá. El mensaje del sector privado no llega a la mayoría de la población. Puede ser por múltiples razones. Unos lo achacan al tema de que lamentablemente en Panamá la educación oficial es bastante mala y no llega el mensaje. Y son la mayoría de las personas que en un proceso electoral son los que deciden los grandes cambios políticos. ¿Qué recomendación nos puedes dar
a los del sector privado panameño para que nuestro mensaje llegue a esa masa y poder explicarles que efectivamente ser un país con libertad económica, con igualdad de oportunidades ante la ley, es el método adecuado, sumado obviamente a la educación, para poder prosperar y utilizarlos como herramientas ascendentes en una sociedad, para que todos podamos tener mejor calidad de vida. ¿Qué podemos hacer para que el mensaje llegue? En contraposición con el mensaje populista, que obviamente cargado de emoción y de bajas pasiones, sí les llega a esa mayoría de la población. Lo primero es tener un mensaje claro, armado en un lenguaje sencillo, simple, y también apelando a ciertas emociones, como el sentido de justicia, que sí asiste a las personas y es parte de su dignidad, esto de pararse sobre sus propios pies, esto de tener oportunidades, de ser la causa de progreso de sus familias, todo eso también está en el espíritu humano. Eso yo diría que es lo primero. Lo segundo es tener la distribución del mensaje. Como cualquier producto, si no llega a estar disponible donde están las personas, obviamente nadie lo va a comprar. Si esto es casi como un mercado. Entonces, ¿qué es lo que te queda? Es lo que te están ofreciendo los que están en ese mercado. Ahora, ¿quién controla las radios? ¿Quién controla los medios de prensa en Panamá? ¿Quién está en las universidades y en las escuelas? Personas que creen en la causa de la libertad, del desarrollo individual, del progreso económico, o personas más bien antiliberales, antiprogreso, etc. Yo intuyo que es lo segundo. Hay un concepto que es el de hegemonía cultural. Este concepto lo acuñó, lo popularizó un marxista italiano, fundador del Partido Comunista Italiano, que se llamaba Antonio Gramsci. Y Antonio Gramsci, que es el pensador más letal que ha tenido la izquierda en la historia, a mi modo de ver las cosas, del siglo XX, ¿cierto? Primera mitad del siglo XX, fundamentalmente él, sostiene que no es la revolución armada, dice él, la fórmula para tomarse el poder, que lo que hay que hacer es cambiar la hegemonía cultural, es decir, las ideas y creencias que definen cómo la gente piensa sobre un determinado sistema. Y una vez que tú haces eso, el sistema cae solo. Y tienes que irte, por lo tanto, penetrando las instituciones de la sociedad civil que son responsables de difundir ese mensaje, tales como la escuela, la universidad, los medios de prensa, las iglesias y así sucesivamente. ¿Qué razón tenía? Entonces, si ellos lo hacen y les resulta, los que creemos en la libertad también tenemos que hacerlo, y es lo que yo me he dedicado toda la vida. Y créanme ustedes, con mucho éxito. Yo escribí un libro de economía, que hablábamos hace poco, acá hubo gente que se lo firmé, el libro de economía más vendido en la historia de Chile, lo venden pirateado en las calles de Santiago, y los principales compradores son gente de clase media y de sectores incluso hasta vulnerables. Yo le acabo de dar hace un par de días atrás una charla a una de las poblaciones más vulnerables y peligrosas de Chile, un conjunto de gente joven, que están en sus 16, 17 años, sobre ese libro, que querían que yo les contestara preguntas del libro. Y es un libro corto, breve, muy fácil de entender. Entonces, claro, ¿cómo es que no llega? No, es que el mensaje hay que llevarlo. Tiene que estar. No puede dejar que los medios de comunicación estén tomados solo por periodistas que piensan, o mayoritariamente por periodistas que piensan lo contrario, que además no saben nada de economía. Lo mismo con las escuelas y las universidades, incluye los colegios particulares pagados. Ojo con eso, porque no están libres tampoco. Entonces, tienes que ir ocupando los espacios. No puedes dejarlos abandonados. Y redes sociales, por Dios que son importantes hoy en día, los canales de YouTube, las redes sociales. Y Panamá debería tener un centro de estudios dedicado a eso, como lo tenemos en Chile. Estamos trabajando en eso. Bueno. No, y lo que dices es bueno, Humberto Eco en su libro El superhombre de masas explica claramente cómo hizo Gramsci con sus famosos cuadernos desde la cárcel. Y desde la cárcel, porque Benito Mussolini lo metió preso por comunista, él empezó a idear todo ese esquema que los que defendemos la libertad debemos hacerlo, obviamente, para defender nuestros principios y nuestros valores, y no lo estamos haciendo. Nos hemos dejado ganar esa batalla. ¿Qué iniciativas propone hacia una educación pertinente que empodere a los ciudadanos para tomar oportunidades y defender sus derechos humanos? A ver, en primer lugar, y esto es bien difícil, pero debiera fortalecerse la educación particular en el sentido de tener sistema de voucher, por ejemplo. Nosotros tenemos eso en Chile. Casi el 70% de los estudiantes hoy día tendría que actualizar la cifra después de que Bachelet intentó destruir el sistema, ella enviando a su vez a su hijo a colegios particulares pagados, por supuesto, donde solo va el 7%, porque el colegio del pueblo es para el pueblo, no es para la élite socialista que habla del pueblo, ustedes lo saben.
Y eso es muy importante. Yo creo que una reforma de política pública relevante acá sería establecer un sistema de voucher parecido al que nosotros tenemos, o teníamos, de manera tal de que los padres tengan mucho más que decir en la educación de sus hijos y que tengan la posibilidad de copagar una parte y que los colegios tengan la posibilidad de exigir y los dueños de los colegios tengan posibilidad de vivir de eso y ganar plata. En Chile ese era el sistema, en Suecia existe un sistema parecido, para que ustedes sepan, no, esto no es solo un invento nuestro, y ayudaría muchísimo en términos de despolitizar el sistema y sacarlo del control del sindicato de profesores, que en general no tiene por interés prioritario a los niños, sino su propio bolsillo y sus propios privilegios, con excepciones, por supuesto. Así que eso sería una de las cuestiones, pero además hoy día la juventud se forma mucho por TikTok, a través de TikTok, YouTube y todas esas cosas, Instagram. Nosotros estamos muy metidos ahí, por ejemplo, llegamos a cientos de miles de millones de personas, y eso no lo puedes abandonar tampoco. Un par de preguntas, perdón, un par de preguntas porque ya son avanzadas las 10:30 de la noche. Lo que comentábamos en la mesa, Chile siempre ha sido un país muy admirado en la región. Académicamente hablando, la exigencia, el rigor académico chileno es tan bueno como cualquier país del primer mundo, Canadá, Estados Unidos, Europa. Chile es un pueblo culto, educado. ¿Qué fue lo que pasó en Chile con un pueblo educado, culto, que un hombre como Boric llegó a la presidencia de la República? Se dieron muchas circunstancias para que Boric, que no es tan educado, haya llegado a la presidencia de la República. Ustedes saben que no terminó su carrera de Derecho y de Economía no sabe absolutamente nada. Es más, hay una cosa así como en la izquierda, como que se jactan de no saber economía porque saber de economía es neoliberal. Entonces, ¿para qué vamos a entender algo de los neoliberales? Bueno, esto no es broma. La verdad es que se dieron varias circunstancias. Primero, la explosión del año 2019, que fue fundamentalmente producto de las reformas de Michelle Bachelet en su segundo gobierno, que ya llegó con lo que llamaron la retroexcavadora para destruir el neoliberalismo, esta palabra mágica que resume todos los males del planeta, ¿cierto? Y que nadie entiende bien qué es, pero todo el mundo sabe que es malo y todo el mundo quiere alejarse de eso. Yo siempre digo, si esta agua mineral se llamara agua mineral neoliberal, nadie se la toma. Porque las etiquetas, los nombres, los conceptos vienen con una carga emotiva y son verdaderos explosivos o venenos, decía el marxista Althusser, en el combate político, ¿no? Así es que eso es una cosa. Lo otro fue el envenenar a Chile durante décadas con el discurso que llamó el país más injusto y desigual del planeta. Y finalmente, José Antonio Kast, el candidato que enfrentó a Boric en la segunda vuelta, tenía un alto rechazo en un sector más intermedio que no habría votado por Boric. ¿Por qué tenía tan alto rechazo? En parte porque hubo una campaña de desprestigio nacional e internacional gigantesca en contra de él, muy injusta. ¿Saben ustedes que, por ejemplo, a Boric lo salió a apoyar el actor Mark Ruffalo, lo salió a apoyar Sting, el cantante, lo salió a apoyar Peter Gabriel, el actor Pedro Pascal, Susan Sarandon, a Boric y a su proyecto constitucional, Peter Gabriel? O sea, la élite de izquierda mundial. Todos multimillonarios. Todos multimillonarios, claro, que querían que Chile fuera el experimento, porque ellos desde Hollywood no tienen ningún problema de vivir los estragos de eso. Y fue bien increíble ver cómo se alineó la izquierda mundial detrás de Boric, Alexandria Ocasio-Cortez, mucha gente, y del proyecto constitucional que la izquierda extrema tenía. Entonces, el Washington Post publicaba notas. Hijo de ex oficial nazi es candidato a la presidencia de la República. O decía una columna de acuerdo de opinión que tenemos que frenar a un nazi de llegar a ser presidente de Chile. Todo lo cual era una difamación que él podría haber, yo creo que establecido demanda. El papá de él combatió por la Wehrmacht en la Segunda Guerra Mundial cuando tenía 19 años, 18 años y no tenía nada que ver con el nazismo. Pero la mentira, miente. Y le hicieron una campaña de prestigio gigantesca. Y por eso, en parte, a pesar de haber sacado muchísimos votos, terminó ganando Gabriel Boric, que además estuvo obligado a moderarse, porque Boric, acuérdense ustedes, es un defensor de Venezuela, de Nicolás Maduro, está alineado con Cuba. Entonces, cuando le sacaban esas cosas, se complicaba mucho y perdía apoyo. Entonces tuvo que salir a hacer como unas vueltas típicas de él,
como para decir, no, sí, condeno los derechos humanos allá y en Nicaragua, qué sé yo, pero en realidad era táctico, era para llegar al gobierno nada más. Ahora que mencionas que Boric tuvo que moderarse, a mí algo que siempre me ha caído de la patada es la gente que se llama moderada. Yo estoy en el centro, yo no soy ni de izquierda ni de derecha, y a mí para mí eso no tiene ningún rigor ideológico, porque una persona que dice que es moderada está en el centro es lo más conveniente del mundo, me muevo para cualquier lado según mi conveniencia. ¿Qué nos recomiendas a nosotros ahora que estamos en un proceso electoral? ¿Debemos preguntarle a los candidatos presidenciales cuál es realmente su ideología política? ¿O simplemente nos comemos el cuento de que no, que yo soy el centro y yo soy un tipo moderado? Es que ustedes los conocen su trayectoria, entonces me imagino que no van a ser tan ingenuos como nuestros empresarios en Chile, que realmente creyeron que Boric podía redimirse de su fantasía revolucionaria castrista, digamos. O sea, que ahora se están dando cuenta de que era todo un fraude. Cuando tú te casas con una ideología como el marxismo, y así se autodefine el presidente Boric, años atrás se definió como un marxista, tú estás comprometido con una causa prácticamente religiosa de transformación del mundo. Y hoy, ¿quién es el encargado de transformar el mundo? Bueno, soy yo. Vaya coincidencia. Entonces, es un narcisismo sin límites el tema, porque tú planteas que el mundo está mal, que es injusto, que el neoliberalismo hay que tumbarlo, eso es lo que dijo Boric, que había que enterrar el neoliberalismo en Chile. ¿Y quién es el Mesías y el profeta encargado de hacer toda esa salvación, ¿no? y purificación humana? Él mismo, ellos mismos. Entonces, yo me imagino que ustedes no van a caer en la trampa de una persona que si viene con un discurso extremo hace mucho tiempo y lo ha demostrado y ahora empieza a moderarse para ganar, creerle, porque digamos, eso es como que te fueron infiel una vez, 2 veces, 3 veces, incluso, no, ahora sí ya va a dejar de ser infiel. O sea, bueno, hay gente así también, ¿eh? que prefieren ni enterarse, ni ver, o sea, prefieren ni ver la verdad de las cosas, pero yo pienso que no nos podemos dar el lujo porque así puedes perder el país completo. Como José Bravo es el que manda y ya nos está dando la señal, la última pregunta. Tú como un intelectual joven, danos por favor, Axel, un mensaje positivo para seguir adelante y seguir defendiendo y luchando por nuestros principios y nuestros valores liberales. Lo positivo es que no se necesita de grandes mayorías para salvar la libertad. Lord Acton, el famoso historiador británico, afirmó que la libertad había sido siempre el triunfo de minorías. Claro, esas minorías, yo espero que estén acá, ¿no? La aristocracia moral, que es la que se la juega por el bien de su país, el propio, por supuesto, pero también el de su nación, el de sus conciudadanos, es la que impide que nosotros perdamos el rumbo. Y en ese sentido, no necesitas a demasiada gente, Camilo, para evitar que el país se vaya por el despeñadero. Un pequeño grupo de empresarios, una fracción de los que está acá, comprometidos realmente con la causa de la libertad, con coraje, con convicción y con la generosidad suficiente para contribuir a su país, a los que más sufren, es todo lo que necesitas para poder cambiar el clima de opinión intelectual. No necesitas a un ejército y miles de millones de dólares, no es así. Aun cuando lo que tú enfrentas tenga ese ejército y tenga los miles de millones de dólares de ONG y de gobiernos y de cuánta otra cosa hay. Así que hay una gran esperanza de que Panamá siga por un buen camino, especialmente cuando otros países cercanos van por mal camino. Va a haber cada vez más interés de chilenos y de otra gente, por ejemplo, en venir para acá. Y eso puede aprovecharlo Panamá. A mí me da pena por mi país, pero es la verdad. Así como Uruguay lo está aprovechando, lo puede aprovechar Panamá también como foco de estabilidad, de atracción, de políticas sensatas, racionales en América Latina, porque la verdad es que nos va quedando mucho. Bueno, muchas gracias. No me queda más que... No me queda nada más que agradecerte, Axel, tu presencia aquí en Panamá a nombre de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresas, de su presidente y su junta directiva. Muchísimas gracias por todo lo que nos has compartido hoy y definitivamente vamos a buscar una excusa para que puedas volver a Panamá por más días y puedas conocer el Canal de Panamá y la ciudad de Panamá Viejo desde donde salió la conquista de América del Sur. Muchas gracias. Y gracias a ti, Camilo, por la moderación. Invitamos al señor Temi Rosas, presidente de APEDE, y a Eric Molino, secretario del Comité Organizador de CADE 2023, para hacer entrega de un reconocimiento a
a nuestro orador de fondo. Si nos acompaña en el escenario, que vamos a hacer entrega de este obsequio a Axel Kaiser, presidente de la Fundación para el Progreso, nuestro orador de fondo e invitado internacional en la apertura de CADE 2023. Estamos haciendo entrega de un ron añejado e infusionado con miel de abeja, fabricado en Panamá por Madure, un producto 100% local y artesanal. Recibe también café Eleta, cultivado en Piedra Candela, provincia de Chiriquí, entre 1.250 a 1.500 metros sobre el nivel del mar, en un microclima para producir café especial de la más alta calidad, Café Eleta.